Historia del mundo de la Fonoteca Nacional. Poesía, fotoperiodismo y mucho más en la Feria del Libro del Palacio Minería. Tenemos el reporte completo. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Iniciar la semana con muchos contenidos. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y nos vamos de inmediato a la información para platicar de esta sopa que se cocina entre poesías y recuerdos. Así es, Rafa, vamos a conocer al ganador del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía, Carlos Pellicer, para obra publicada. Javier Acosta vuelve la mirada a sus recuerdos de la infancia y los explora a través de la poesía. Estas memorias dieron como resultado el libro Viejos comiendo sopa. Hay algunos poemas que hablan sobre la misma escritura de la poesía y hay otros poemas, yo creo que unos que son los más personales, hablan sobre las historias que me contaron cuando era niño, la visión del mundo de mi abuela sobre todo, que tenía una especie de teología muy personal, tenía una imaginación muy viva y me daba explicaciones sobre, por ejemplo, por qué los seres humanos dormíamos. El nombre proviene de aquella sopa de frijoles y fideos que le preparaba su abuela cuando era niño. Desde esta, hace también un acercamiento al tema de la pobreza y rinde homenaje a la obra de Francisco de Goya, que hizo una pintura sobre la pobreza también, sobre las dolencias humanas, sobre los seres desvalidos. Aquí atrás de mí está este perro semihundido, una reproducción de una pintura de Goya que pertenece a la misma serie. Supo verlo y mi libro, el título del libro es un homenaje también a Goya y tiene mucho de la pintura de Goya. Este trabajo, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, le ha merecido al autor el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2022. Muy contento, muy feliz de recibirla. Es uno de los premios más importantes de nuestro país y además lleva el nombre de una figura central. Yo creo que para cualquier poeta mexicano es inevitable tener una influencia de alguien como Carlos Pellicer. ¿Sabes qué? Sobre todo tenía algo Carlos Pellicer que aún en lo más trágico, aún en los momentos más incómodos de la existencia, sabía él ver con un distanciamiento en el que encontraba la belleza de las cosas por medio de la poesía, que es algo que es un ejemplo para todos los poetas, los y las poetas mexicanos. Javier Acosta ya prepara su próxima obra y abordará la enfermedad desde la poesía. Una enfermedad que padece mi mamá y que surgió durante la pandemia, no fue el COVID, pero una enfermedad crónica, y pues estoy acompañándola y rescatando lo que ella me dice sobre su enfermedad, así que también tiene que ver esta poesía con el amor filial y estoy en eso. Parece que ya está el libro, pero son engañosos los libros de poesía. Seguramente mañana mismo empiezo otra vez a corregirlo. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La edición 2023 del gran encuentro de galeristas que celebra España llegó a su fin. El reporte completo nos lo tiene Francina Islas. La feria más importante de arte contemporáneo de España, Arco, ha reunido este año a 185 galerías de 30 países. En esta ocasión, su invitado especial no fue un país, sino todo el Mediterráneo. Por primera vez, una galería ucraniana, Voloshin Gallery, formó parte de la feria. Este año encontramos pocos cuadros originales de Picasso. En su mayoría, están comprometidos en las múltiples exposiciones de la conmemoración de los 50 años de su muerte. Sin embargo, sí pudimos encontrar distintos homenajes y replanteamientos en torno al artista malagueño, como con la pieza Aquí murió Picasso de Eugenio Merino en la Galería ADN. Los refugios Habitáculo, donde se puede apreciar el Guernica de Eugenio Ampudia, o Las mujeres que lloran están enfadadas de la francesa Orland. México ha estado presente en esta ocasión con las galerías mexicanas Arronis, Karen Huber y Llano. También pudimos encontrar artistas mexicanos en galerías extranjeras como Hisaí Kenage y Rafael Lozano Gemer en Max Estrella, Teresa Margolles en Mort Charpentier, Gabriel Orozco en Chantal Crusel, Moris y Daniela Libertad en La Nieves Fernández y Lake Berea en La Vendana Pinel.
En la sección de opening dedicada a galerías jóvenes, encontramos a la Galería Mexicana Peckwood Co., con un proyecto de Yolanda Ceballos. Para Canal 22, desde la Feria de Arco en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y este fin de semana fue recordado en nuestro país uno de los hombres que revolucionó la ciencia y el pensamiento en el siglo XVI. Efectivamente, vamos a recordar a Giordano Bruno. A 423 años de su fallecimiento, recordaron al científico y filósofo italiano Giordano Bruno, aquí en la Ciudad de México. Qué injusto mirar el cielo del pensamiento y no poder profundizar en todos aquellos que nos alumbran. Ni siquiera nos alcanzaría la vida para contarlos. Vale la pena mirar al cielo para sentirnos infinitamente pequeños. Giordano Bruno contribuyó a desmontar una manera de comprender el universo que servía para que la humanidad se sintiera importante. Un cosmos que tenía la Tierra por centro, alrededor del cual giraban los astros en cada una de las esferas celestes. Giordano Bruno llegó a conclusiones muy modernas, casi un precursor sobre el universo infinito y la multiplicidad de sistemas del universo, algo que nadie hasta la fecha, y además él sin poder contar en ninguna herramienta tecnológica que será solamente sucesiva al siglo XVI. Esto fue uno de los motivos, no el único, por el cual fue perseguido por la Inquisición, condenado como hereje. Bruno ha sido un gran científico, un gran filósofo, un gran poeta, un ser, como les decía hace un rato, un ser excepcional, como lo fue Sócrates o como lo fue Plotino o como lo han sido muchos, que han corrido con rechazos de la época porque lo que no es conocido, lo que no es controlado, genera intolerancia. En forma de diálogos, dejó su verdad a la manera de Platón, pero burlándose de sus contrincantes. Sabía mucho de herbolaria este italiano originario de Nola. Le ponía el éboro a las flechas de sus ideas, porque esa hierba era famosa por curar la locura, pero también por envenenar. En general, también en nuestras sociedades que se consideran libres, la verdad es que hay una carencia de mirada crítica hacia lo que pasa en la sociedad donde uno vive, y Giordano Bruno es un estímulo permanente a tener esta capacidad crítica a la cual nunca podemos abdicar. Ya ha llegado el momento de develar los secretos del alimento de los dioses. Y para esto vamos a conocer a los guardianes del maíz. La diversidad genética del grano ancestral que ha alimentado a Mesoamérica despertó el interés de Malena Díaz, quien desde hace 7 años se ha acercado a una comunidad en Tlaxcala para conocer el grano y todo su contexto. Con fotografías desarrolladas con técnica propia, muestras e instalaciones, se presenta la exposición Guardianes del Maíz. Tenemos un espacio donde está la diversidad genética. El otro espacio es Totomostle, donde están las fotografías elaboradas con papel de maíz, por eso se llama Totomostle, y donde se ve también el colibrí, que es el dueño de la voluntad. En la otra área tenemos, en la entrada están una instalación de cucharas con fotografías, que es donde con eso trato de representar todos los platillos que se hacen con el maíz. Bajo la curaduría de Teresa Díaz, las 20 fotografías impresas en hoja de maíz son resultado de la investigación material de su autora y rinden homenaje a las familias que resguardan este patrimonio agroalimentario. A través del maíz yo me vinculo con la comunidad. Todas estas mazorcas que tenemos aquí son de la familia de Simón y Ana, de la comunidad de San Juan Ixtenco, Tlaxcala. Entonces, para mí la comunidad es lo más importante. La muestra es, además, una invitación para que el público se involucre con la información y aún más allá, con las diversidades genéticas del maíz.
yo pienso que falta información y que también la gente se interese, porque somos nosotros los consumidores los que debemos de tener la curiosidad siempre y buscar. Ahora hay mucha información en internet y también pues salir a las comunidades y vivirlo con los campesinos que aún mantienen estas tradiciones y este grano tan importante para nuestro país. Guardianes del Maíz se exhibe en la Cabaña 2 del Sencali, en el Complejo Cultural Los Pinos, hasta finales de mayo. Noticias 22, Víctor Gaspar. El cine nacional, bien y de buenas, y las mujeres poniendo muy en alto el nombre de nuestro país, y celebramos la destacada presencia mexicana en la edición 73 del Festival Internacional de Cine de Berlín. El premio de competencia del jurado ecuménico se le otorgó a la cineasta Lila Avilés, quien estrenó en la Fiesta Germana su película Tótem. Por su parte, Tatiana Hueso, quien presentó el documental El Eco, ¿se acuerdan? Les platicábamos la semana pasada aquí con Julio López, se llevó el premio Mejor Dirección otorgado por el jurado Encuentros. Mientras que por la cinta Adolfo Sofía Ausa fue galardonada con el Oso de Cristal del jurado joven en la sección Generation 14 Plus. A todas ellas nuestro reconocimiento. Rafa, qué gusto les habíamos deseado. Teníamos de verdad mucha ilusión de lo que estaba pasando con la presencia mexicana allá. Y pues bueno, la verdad es que son muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Ya El Eco se estrenó. Las otras esperemos que pronto, además de seguir cosechando, por supuesto, triunfos en las carteleras y en los certámenes internacionales, lleguen también pronto a nuestro país y poderlas disfrutar. Qué ganas de ver. Bueno, en cuanto estén ya en la pantalla disponibles, les vamos a avisar para que no se las pierdan. De hecho, Tótem fue el estreno mundial allá en Berlín y ya de inmediato a cosechar galardones. Enhorabuena para todas ellas y con esta buena noticia nos vamos a una pausa. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Pero no era peleonero, era muy amistoso. Pero si le buscaban pleito. El mundo conoce su nombre. Ahora es momento que conozcamos su historia. Te peleaba a los 3 minutos del round. Lo llevaron como pichón. Boom, the guy collapsed. Holy crap. Terrific fight. Ahora sí te entrenaste bien. J.C. Chávez. Dirigida por Diego Luna. Lunes, 22 horas. ¿Cuál es la verdadera historia de las adicciones? El tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe. ¿Cómo fue que todo inició? Cuando llegan los españoles traen el cáñamo a México, pero como una planta industrial, no como una droga recreativa. ¿Son legales o ilegales? El uso de estas sustancias puede generar una enfermedad. Aquí responderemos a estas y otras interrogantes. La historia de las adicciones en México. Lunes, 23:30 horas. Vamos al Palacio de Minería a ver cómo están las cosas, Rafa. De hecho, ya están Víctor Gaspar y Alberto Aranda. Víctor nos comenta en este momento qué pasó el fin de semana. Adelante, Víctor, te escuchamos. Este fin de semana la poesía trans también fue parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería con el ciclo y la charla Boulevard Arcoíris. En la poesía trans hay una presencia fundamental de las luchas por la visibilización de sus derechos y las luchas por el enfrentar los problemas que han tenido con su familia, con sus entornos, con incluso sus amantes, y eso está en la poesía tratado en forma de discursos acerca del cuerpo, discursos acerca de la aceptación y de la autoaceptación de ese cambio, de esos tránsitos. El ciclo Boulevard Arcoíris es parte de un proyecto que próximamente publicará una antología de estas letras y la cual se sumará a la oferta editorial sobre la diversidad sexual y genérica. Como
Como parte de este proyecto Boulevard Arcoíris, tenemos el plan de hacer una antología de la poesía trans. Esta en los próximos meses yo creo que ya estará lista. Hasta ahora estamos trabajando con 12 voces y va a ser reunida y antologada por nuestras amigas y compañeras Lía García y Jessica Marellán. No obstante, en opinión de la moderadora del ciclo, Odette Alonso, aún hay limitantes a superar en lo relativo a la publicación de estas letras. Varios obstáculos que son especialmente la mirada de las editoriales. Nunca vamos a aspirar a editoriales grandes, monopólicas, sino que estamos mucho más cerca incluso de las editoriales independientes. Es por ahí el camino por donde la poesía trans encontrará su trayecto, pero además toda la poesía. Las editoriales independientes tienen un catálogo amplísimo, mucho menos prejuicioso y mucho más variado que las editoriales grandes. Fotógrafos y reporteros gráficos han dado cuenta de importantes sucesos en nuestro país, pero su oficio ha pasado por diversas etapas de transformación. Ese es uno de los temas que aborda Fotoperiodismo y Fotografía en México desde 1968, libro editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que fue presentado aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para destacar el papel fundamental de la fotografía y la construcción de la mirada en la historia, se publica Fotoperiodismo y Fotografía Documental en México desde 1968. El volumen cuenta con reflexiones elaboradas por investigadores de México, Francia, Brasil y Chile, y es coordinado por Marion Gaudreau, Rebeca Monroy Nasr y Alberto del Castillo. Casi todas estas presentaciones nos hablan o de fotógrafos o de fotografía en medios, como es La Jornada o el 1+1, cómo transformaron estos medios la fotografía y cómo nos brindaron la oportunidad de ver otras imágenes. La fotografía venía muy condensada en loas al presidencialismo y con el 68 se rompe totalmente. Y en este caso lo que va a hacer es una fotografía contestataria, diferente, no hegemónica y disidente. Punto de inflexión política y social en México, 1968, plantea un cambio en el fotoperiodismo, oficio cuya lente había sido sometida al presidencialismo desde 1947, año en el que se gesta la Asociación de Fotógrafos de México y que gradualmente se somete al poder, fuera por coacción, censura, autocensura o por el sutil mecanismo del chayote, meros sobornos que permitían al fotógrafo complementar paupérrimos salarios. Pero el cambio llegó. Justo con el cambio lo que se da es que vemos que de repente Marco Antonio Cruz toma una foto de la Madrid con un rayo encima, ¿no? Como si él estuviera causando todo el caos de los salarios, como era, y así vamos a tener, o lo que analiza Marion Gaudreau de Salinas de Gortari, fotos de Elsa Medina, en donde se está burlando mucho de la figura presidencial. Entonces empieza a caer y se empieza a craquelar ese poderío presidencial. Otro de los cambios en el fotoperiodismo, menciona Rebeca Monroy, fue cuando el diario La Jornada hace un ejercicio de diseño de la mano de Vicente Rojo y el cual emplazaba la imagen en la página completa. Por otro lado, la investigadora destaca la importancia y sinergia que la foto periodística tiene entre creador y espectador. Finalmente yo creo que es un aprendizaje que se va dando en el cotidiano. La imagen es mucho más natural de absorber, de analizar y de vivir, y con la mirada crítica que tienen estos fotógrafos disidentes, los mismos lectores van aprendiendo cómo es esto, cómo se va agudizando la mirada, cómo van planteando contradicciones, cómo van planteando cuestiones críticas al régimen, y es una cuestión muy dialéctica en donde el fotógrafo aprende y el espectador también. Garabateando. Soy yo, tonto Gordon, hoy me puse la bata mugrosa. Material de lectura es una emblemática colección de la Universidad Nacional Autónoma de México y la cual ha inspirado a muchos autores que ahora devuelven su talento literario a este. Tal es el caso de la escritora y poeta Teddy López Mills. Gordon la sentía arder en su frente. Con una nota introductoria de Pablo Piceno y el cuidado editorial de la autora y Víctor Cabrera, el lector podrá disfrutar del panorama literario de Teddy López Mills.
Es una selección de libros, digamos, el primer poema es de un libro de 1994 que se llama Segunda Persona, y el último texto es de un libro que se llama Lo que hicimos, que es de 2018, es el libro más reciente de poesía. Entonces son, digamos, de 1994 a 2018, entonces no es mucho material porque son libros muy pequeños, es un formato realmente pequeño, pero sí es un recorrido por los libros que he escrito. Teddy López Mills habla del oficio poético y de cómo la palabra en el género adquiere un particular sesgo de autonomía. Adquiere muletillas, ¿no? Ciertas facilidades, uno aprende a escribir poemas. Una vez que uno aprende a escribir poemas, los puede hacer uno tras otro, ¿no? No significa que van a ser poemas malos, ni siquiera, pueden ser poemas buenos, pero que se siente esta especie como de maquinaria, ¿no? Una maquinaria que trabaja sola. Y además de dar seguimiento a las diversas actividades en ferias literarias como esta en el Palacio de Minería, Canal 22 también forma parte de su programa. Con aplausos por la dicha de lo dicho durante 20 años. 2 décadas de compartir con el público lo que es común a todos. La dichosa palabra celebró 20 años en la pantalla de Canal 22, con un encuentro con su fiel público en la capilla del Palacio de Minería. Moderado por el periodista Javier Arandaluna, este diálogo entre amigos abundó en anécdotas de los conductores y de su público. ¿Cuál es su secreto? Fue muy bien, lo hice muy bien, ¿verdad? Y hablamos de las palabras, y las palabras son de todos la tienen como un patrimonio interno, y creo que eso es lo que le da durabilidad a esto, ¿sí? Y el hecho de poder conversar quienes hemos podido hacer. Pues nada, un honor, una felicidad, un orgullo, un placer, una dicha tener a estos compañeros y poder estar en Canal 22 y poder disfrutar de cada sábado todavía, pues hablando de lo que más nos gusta, que son las palabras y los libros. Así que le dejo a Pablo. Enhorabuena. Pues gracias a todos por acompañarnos durante tantos años. Gracias. Sí. Dichosos nosotros de estar de nuevo aquí en nuestro estudio también. La dichosa palabra ha atestiguado cambios en estos 20 años de transmisión en vivo, desde el estudio, pero también desde una gran cantidad de ferias del libro, bibliotecas y universidades en todo el país, pero siempre conservando el cariño del público. Estas 2 décadas de ser una de las emisiones emblemáticas de Canal 22 llega con la celebración de los 30 años de la emisora. O sonaba de manera muy similar a la palabra que significaba ciego. Tenemos que dar continuidad a la programación del 22 y estamos también planeando, darle continuidad también a nuestro canal de cine, y estamos ahorita apenas poniendo en marcha nuestras ideas para estos 30 años. Queremos que sea un aniversario muy cercano a las audiencias, que esté dedicado a las audiencias, que se abran las puertas del canal para que la gente nos visite, para que podamos hacer videos, algunos, para darle cercanía al trabajo de la gente del canal con nuestras audiencias. Estas son solo parte de las actividades que este fin de semana tuvieron lugar aquí en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, la cual va a continuar hasta el próximo 6 de marzo. Muchas gracias, Víctor, por esta cobertura tan completa. Tenemos más con Alberto Aranda en un ratitito, y mientras les comentamos que la cultura como herramienta para construir procesos de paz y transformar la realidad. Bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a conocer el mensaje de Alejandra Frausto en el marco de la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Más de la mitad de las personas que son beneficiadas con los programas de bienestar son mujeres. Así se informó durante la conferencia del Grupo Interinstitucional de Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y Niñas que viven violencia basada en el género. A este encuentro acudió la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien informó las acciones que se hacen desde la dependencia.
Si nosotros como sector cultura estábamos alejados de esta realidad tan dolorosa que se nos presenta hoy en la mesa, pues claro que quedábamos acorralados a ser un accesorio totalmente prescindible, totalmente olvidable por mucha parte de la sociedad. Nos toca dar alternativas, nos toca construir y nos toca entrar a poder colaborar en prevenir y en construir en esos espacios donde cultura no estaba normalmente. A este encuentro acudieron la titular de InMujeres, Nadine Gassman, y el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio. La titular de Cultura les informó sobre las acciones que se hacen a través de los Semilleros Creativos, programa de cultura comunitaria. Los semilleros creativos son una acción cultural permanente, gratuita y cercana a aquellas comunidades de donde provienen muchos de los ciudadanos N. Es ahí donde hay que estar. Es el mapa que ellos nos trazan a donde cultura va y trata de hacer lo que está en nuestras manos a través del arte. Pero el arte es poderosísimo y la cultura es muy poderosa para transformar esas realidades desde sus vetas más sensibles, en donde las niñas, niños y jóvenes están entendiendo la realidad de una manera diferente. Noticias 22, Alberto Aranda. Y los distintos universos femeninos se ponen en movimiento. Vamos a explorar sus propuestas en el Centro Cultural del Bosque. 5 propuestas que abordan el tema de la mujer desde distintas miradas forman parte de la temporada que la Coordinación Nacional de Danza del INVAL ofrecerá durante el mes de marzo bajo el nombre Universos Femeninos. Es recordar, es volver a remarcar el papel de lo que es la feminidad a la mujer en nuestra sociedad. El también valorarlas, el ir erradicando esa violencia, esa discriminación a través de concientizar a nuestro público a través de la danza. Cada semana se presentará una obra de jueves a domingo en el Centro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. La programación dará inicio el 2 de marzo con el proyecto del Centro de Producción de Danza Contemporánea titulado Mujer, Danza y Escena, en la que se aborda la reivindicación del cuerpo y la sexualidad, así como la deconstrucción femenina. Tenemos otros grupos como Pájaro Mosca, con Noemí Sánchez Cárdenas, que va a estar hablando sobre el papel de las abuelas, cómo nos marcan con su historia. Y también tenemos a otro que es Carmen Correa, Carmen Correa, habla sobre el movimiento del cuerpo femenino a través del ballet. Para el público infantil se presentará La Niña Malcriada, a cargo de la Compañía Nacional de Danza. Tenemos, hacia finales del mes de marzo, tenemos una obra que se llama Cielos, bajo la dirección de María Breso, donde toca la situación por la que viven las mujeres migrantes. La programación se encuentra disponible en el portal de la Coordinación Nacional de Danza del INVAL. Noticias 22, Óscar Cortés. No hay futuro sin tecnología. Cebetis 165, caso de éxito, es el tema esta noche en Debate 22. Cuando Javier Aranda Luna reciba al director justamente del Cebetis 165, Carlos Enrique Armas. También al presidente de la Academia de Investigación de esa institución, Manuel Guevara, y a la maestra en Ecología Tropical y exalumna del Cebetis 165, Alivia Reina Sánchez. No se lo pierdan, una muy interesante conversación para iniciar la semana en Debate 22, ¿no? Y en efecto, las tecnologías, no el futuro, ya son el presente y tenemos que subirnos a este tren. No se lo pierdan, terminado este espacio informativo y por lo pronto, Laura, una pausa. Muy breve. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente.
no te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Recientemente, el doctor Carlos Valdés González, destacado investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, planteó que aunque nos es difícil de creer, no hay una razón científica para pensar que el 19 de septiembre favorezca a los sismos. En este contexto, hoy rescatamos un programa que realizamos hace unos años que mantiene su vigencia, en donde conversamos justamente con el doctor Carlos Valdés González sobre cómo la ciencia nos puede ayudar a entender lo que son los sismos y su vinculación con la vida de nuestro planeta. Martes, 21:30 horas. Aquí encontrarás grandes conversaciones, momentos entrañables, música y una alta dosis de humor y chacoteo. Un poquito tarde porque es que el metro se pasó el alto y luego lo detuvo la policía y le puso una infracción. Fernando Rivera Calderón, acompañado de Vilma, la inteligente chica de la pandilla de Scooby-Doo, y los músicos del Titanic, le ponen ritmo al programa más emplumado de la televisión. Me Canso Ganso, jueves 21:30 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. En Rincón Nippon, la mesa está puesta para conocer a la cocinera de las Maiko. Konnichiwa amigos, yo soy Miri Murasaki, esto es Rincón Nippon y hoy les traigo un estreno que los va a trasladar a las calles de Kioto. The Makanai, o La cocinera de las Maiko, es una nueva serie de televisión escrita y dirigida por Hirokazu Koreda, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cines de Cannes en el año 2018. Está basada en un manga de Aiko Koyama y es considerada como una ventana pequeña a conocer el gran mundo de las Maiko, aprendices de geisha. Las locaciones en las que se lleva a cabo son sin duda uno de los mayores atractivos de esta serie. Como uno de los barrios de Kioto, donde se pueden ver todavía a las geisha, el grande y famoso Gyeongkobu, conocido por mantener las tradiciones de cultura, arquitectura, religión y forma de vida en general. Asimismo, la serie te llevará a otros lugares como el puente Sanjo en Kamo, el río Shirakawa rodeado de casas tradicionales de té verde, el santuario Tatsumi dedicado al tanuki o mapache, el Sento Nishikiyu, casa de baños en el centro de Kioto, el santuario Yakasa, que es famoso por ser donde se pasa el fin de año en Kioto y donde se celebra el festival Okera Mairi, que podrán ver en la serie. Este proyecto cuenta con aspectos culturales muy interesantes, pero el más importante es que muestra el día a día de las Maiko. Como mencionamos antes, las Maiko son aprendices de geisha. Una geisha dedica su vida a formarse en distintas disciplinas y son consideradas guardianas de las artes tradicionales de Japón. Pero el nombre de la serie, La cocinera de las Maiko, nos da una idea de la cantidad de platillos que vamos a poder apreciar durante este recorrido visual por Kioto. Así que si quieren enriquecer su conocimiento sobre la cultura japonesa, esta serie es para ustedes. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Muchísimas gracias, Miri. Vamos a regresar, como les ofrecimos, al Palacio de Minería y está Alberto Aranda, que nos platica cómo ha transcurrido esta jornada. Adelante, Alberto, te escuchamos. ¿Qué tal? Saludos a todos allá en el estudio. Pues la quincena ya llegó y para que se animen a venir a comprar algunos libros aquí a la Feria Internacional del Libro de Minería, les vamos a dar algunas recomendaciones. Vamos a comenzar con Círculo de Poesía, que está celebrando 15 años como revista electrónica y 5 como sello editorial. Memorial de Ayotzinapa apareció en Madrid en el año 2016 y esta es la 5ª edición. Con cada edición se van modificando ciertas estructuras del poema y ciertas anotaciones que el poema conlleva, porque también la investigación va caminando. Ahora ya sabemos que nunca existió una pira de 43 cuerpos, sabemos que hubo muchas acciones y todas estas acciones ahora han sido recuperadas en el poema. El poema pues se va modificando. Hablemos del Premio Nobel.
Premio Nobel, perdón. Bueno, de Luis Gluck, que ya hemos publicado antes otros 2 libros. Uno es Ararat y antes de él Noche Fiel y Virtuosa, y ahora aparece Recetas Invernales de la Comunidad, que es Luis Gluck, Premio Nobel 2020, que es la más nueva poeta que ha ganado el premio. Sus temas son esencialmente los mismos de siempre. ¿Por qué ella gana en el año 2020? Nosotros creemos que gana porque su temática es una temática de puertas adentro, una poesía callada, soterrada, pero que revela bastante de lo que hemos sido nosotros en este periodo de tiempo de la pandemia y lo que ha seguido después. Tenemos esta antología de poetas mujeres de Nueva Zelanda. Nosotros decimos que por aquí viene el matriarcado, ojalá y sea verdad. Son mujeres muy interesantes, escriben poesía, pero además producen una serie de combinaciones sociales muy importantes en su propio pueblo. Las mujeres de Nueva Zelanda son magníficas porque todo el tiempo están hablando de formas imaginarias del desarrollo social, ¿no? De cómo ellas se reúnen para cantar, cómo ellas se reúnen para reconocer sus propios derechos, ¿no? Y cómo educan a sus hijos para que un día sean gente bien, gente decente. Además de las novedades literarias, la FIL de Minería sirve para presentar algunos otros títulos, como el que presentó la Núñez sobre discapacidad e inclusión. El libro tiene un subtema que dice hacia una transformación cultural incluyente. Necesitamos generar ese cambio cultural para poder ubicar las realidades que se mencionaban en los comentarios que hemos hecho acá, y que la idea es que esto vaya con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva intercultural. En términos metodológicos podríamos decir, no solo se trata de hablar en abstracto de la inclusión, sino de ver en términos efectivos cómo se ha logrado avanzar en esta perspectiva. México, por desgracia, desde mi punto de vista, desde el tema de la educación, todavía guarda una distancia demasiado grande con respecto al avance que a nivel internacional se ha tenido sobre la inclusión, porque precisamente lo que tratamos es que la inclusión no se convierta en una nueva exclusión. O sea, yo te incluyo, pero te incluyo en la esquinita, te reconozco, pero te pongo aparte. Y algunos comentan que las carreras de las humanidades están siendo desplazadas por las que corresponden a las ingenierías, la ciencia y la tecnología. Pero ¿qué les parece si conocemos más al respecto? ¿Sabes? Cuando hablamos de futuro pensamos que es catastrófico, que la tecnología va a sustituir a la obra humana o que nos vamos a quedar sin empleo. La verdad es que mientras algunos de los empleos desaparecen o se disuelven, algunos otros se crean, y la industria de la tecnología está creando y va a crear en el futuro muchísimos empleos. Entonces los chicos tienen que voltear a verlos para elegir una carrera y para crear un plan de vida y carrera justamente. Se comenta, que las humanidades están siendo desplazadas por carreras como el de la ciencia o la ingeniería o la tecnología, pero usted mejor dígame, de acuerdo a los estudios que han hecho o la visión que tienen, ¿cómo está precisamente esta área de trabajo? Pues mira, significativamente sí tienen menos oportunidades, pero no va a desaparecer, ¿no? Es hasta una buena noticia. Tan es así que la universidad ha creado, por ejemplo, recientemente una licenciatura en sociología aplicada, ¿no? Orientada totalmente a la parte social, y aunque la tecnología avance, la ciencia, el arte, va a seguir siendo una necesidad humana y seguirá teniendo un mercado de trabajo. ¿El estudiar una carrera es lo único que se necesita para tener un desarrollo profesional exitoso, adecuado, o hay herramientas que podemos obtener de otra manera? No es lo único, sería fabuloso si fuera lo único, pero en realidad necesitamos idiomas y competencias, ¿no? Además de la administración y la aplicación de la tecnología, los idiomas juegan un valor muy importante a la hora de estar buscando empleo. Esta es una pequeña muestra de lo que está ocurriendo aquí en la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Yo les recomiendo que se vengan entre semana para poder disfrutar de los stands con mucha calma y sin tanto tumulto. Pero bueno, regresamos al estudio de Canal 22 y yo sigo viendo aquí qué más me encuentro. Hasta luego.
Hasta luego, Alberto, gracias por este reporte. Y atención allá en cabina, aquí una buena razón para ser más cordiales, más amables en el lugar de trabajo. Existen múltiples estudios que han demostrado los beneficios de la bondad y la amabilidad, no solo en la comunidad o en la vida personal, sino en el lugar de trabajo. Un estudio publicado en The Personality and Social Psychology Review en 2018 arrojó que realizar actos de bondad y amabilidad por 7 días aumentó la felicidad y bienestar de los participantes del estudio y que existe una correlación positiva entre el número de actos amables y el aumento de la felicidad. Sobre el tema, el psicólogo organizacional estadounidense Adam Grant señala que observar un comportamiento amable reduce significativamente la reactividad al estrés del cerebro, pues como muestran estudios de imágenes cerebrales, cuando las relaciones sociales se sienten seguras, la respuesta de estrés del cerebro baja. A su vez, la confianza aumenta el espíritu de innovación en beneficio del trabajo. Otro psicólogo estadounidense, Jonathan Haidt, profesor de liderazgo ético en la Universidad de Nueva York, sostiene que ver a otros participar de una manera compasiva inspira a los demás. Cuando se observa que los líderes se comportan con amabilidad, es más probable que los empleados sigan sus pasos y se comporten de mejor manera con sus compañeros de trabajo. Y escuche esto, los estudios muestran que el comportamiento compasivo del líder a su vez crea un lugar de trabajo más productivo y colaborativo para todo el equipo. En pocas palabras, la amabilidad es una buena herramienta laboral, aun si la productividad es lo único que importa al líder. Por último, el sitio especializado Human Resources Morning establece que algunos de los beneficios de la amabilidad son aumento de la productividad y la satisfacción, empleados más saludables y por lo tanto menor ausentismo, mayor calidad y creatividad del trabajo, disminución de los niveles de estrés, incremento del compromiso laboral y empleados más felices, porque cuando el líder está contento, eso se filtra hacia el personal. Así es que, si usted no acostumbra a ser amable, vale la pena cambiar esa actitud. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Aquí, afortunadamente, ya llegamos a ese nivel. Pero estamos felices, entonces sí. No, sí, es el resultado del ambiente que hay aquí en Noticias 22, por supuesto. No, sí, es un ambiente muy cordial. Y con esta celebración de la cordialidad y la amabilidad en este foro, nos vamos a una breve pausa. Volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. ¿El futuro del país deberá pasar o transitar por la educación tecnológica? La educación tecnológica es el presente y seguirá siendo el futuro de un país. Aquel país que no le apueste a la educación tecnológica estará condenado a no progresar. Para mí es la llave para abrir las biotecnologías del país con su propio recurso. Insisto, los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de nuestro país y la educación tecnológica una herramienta para lograrlo. De todo esto hablaremos en Debate 22 a partir de una escuela de éxito, el Cebetis de Coatepec, Veracruz. Acompáñenos.
Hoy, 21 horas. Para este lunes de reportero, César H. Meléndez fue a explorar parte del acervo de la memoria del mundo en la Fonoteca Nacional. Hay cosas fabulosas. Vamos a ver qué nos presenta en esta ocasión. Rafa, vamos contigo y César, del otro lado del estudio. En efecto, Laura, ya está aquí César H. Meléndez, exploró este archivo de la memoria del mundo de la Fonoteca y además en una fecha muy pertinente. Hace unos días hablábamos de la conmemoración del Día de la Lengua Materna, de lo importante que es preservar nuestro idioma, nuestros lenguajes de México, esta diversidad, y para que no se extingan, qué mejor que haya música, que haya cantos, que haya voces, poesía, y la Fonoteca Nacional se ha dedicado a rescatarla. Precisamente, Rafa, pues primero que nada, buenas noches. Quisimos matar dos pájaros de un tiro, precisamente con esta conmemoración que mencionabas y además un viaje que ya teníamos preparado desde tiempo atrás para ir a la Fonoteca Nacional a conocer un poco de su acervo, que desde luego es inagotable y ustedes podrán ver que nada más vamos a ver una probadita. Estamos hablando que la Fonoteca Nacional tiene 10 registros de memoria del mundo, distintas colecciones que tienen esta denominación, que en la nota que vamos a ver se explica un poco de qué se trata este registro, qué es lo que implica y sobre todo algo que llama la atención justamente es que 5, vamos a hablar hoy de 4, 5 de estos fondos documentales sonoros representan un poco de la diversidad y la multiculturalidad que caracteriza a nuestro país. Hay música tradicional de lo que quieras, pero sobre todo hay mucha música de las comunidades indígenas. Entonces nos habla de un momento de más de 60 años, dado que los registros empezaron en los años 40 del siglo pasado y llegan hasta nuestro siglo. Entonces realmente el acervo es fascinante. Vamos a conocer parte de estas colecciones en la siguiente nota. El registro Memoria del Mundo, impulsado y coordinado por la UNESCO, es un reconocimiento que se otorga a acervos documentales de gran valor patrimonial, histórico, artístico y testimonial, con el propósito de fomentar y promover su preservación y acceso universal. La Fonoteca Nacional, institución responsable de salvaguardar el patrimonio sonoro del país, resguarda actualmente 10 colecciones y fondos que han obtenido este registro. 5 de ellos fueron promovidos por la propia Fonoteca con otras instituciones o con otros particulares y otros 5 fueron promovidos por otras instituciones. Es destacable que 4 de las 5 colecciones propuestas por la Fonoteca están conformadas por importantes fonoregistros de las diversas expresiones musicales de las regiones de México y de los pueblos originarios del país. Hoy conoceremos parte del contenido e historia de estos acervos, que en su conjunto abarcan un amplio espectro temporal que inicia en 1944 y concluye en 2005. Hay un retrato de cómo han ido transformándose estas músicas durante 60 años, ¿no? Nuestro recorrido inicia con los documentos sonoros de la etnomusicóloga estadounidense Henrietta Yurchenko, reconocidos como Memoria del Mundo en 2015. Henrietta Yurchenko trabajó acá en distintas comunidades de los pueblos indígenas de México y de Guatemala de 1944 a 1947. El acervo se compone de 262 discos de corte directo, de los cuales 132 son resguardados por la Casa de los Sonidos de México. En 1944, Yurchenko fue nombrada jefa de la expedición etnomusicológica que, por iniciativa del Instituto Indigenista Interamericano, buscaba documentar las músicas de los pueblos originarios de México y Guatemala. Esa travesía la llevó a comunidades coras en Nayarit, huicholes en Jalisco, celtales y tzotziles en Chiapas, seris y yaquis en Sonora y tarahumaras en Chihuahua. Encontramos ejemplos muy interesantes que tienen que ver
la música que está asociada a la ritualidad, a las celebraciones, a la vida cotidiana de estos diferentes pueblos con los que trabajó Henrietta. La colección Documentos Sonoros de Raúl Helmer, postulada por la Fonoteca y el CENIDIM, obtuvo el reconocimiento Memoria del Mundo en 2014. Este acervo está conformado por 282 grabaciones en discos instantáneos realizadas entre 1947 y 1952. Él fue a trabajar fundamentalmente al centro de México. Trabajó mucho tiempo en Morelos con la cultura nahua, pero también estuvo haciendo grabaciones en Puebla, en el estado de Oaxaca, un poco en Guerrero. Esta colección reúne ejemplos musicales muy diversos en lo que respecta a géneros, usos y dotaciones instrumentales de las comunidades que Raúl Helmer visitó. Raúl Helmer también se extendió un poco más, grabó otras músicas que no son de comunidades indígenas, de otros géneros musicales, ¿no? Por ejemplo, grabó música de la zona huasteca, grabó tríos huastecos y otro tipo de agrupaciones. Estamos hablando de 60 años de historia para rescatar esta memoria, mi estimado César, y es una labor titánica porque no solo hay que considerar que se recorre el país entero y las distintas regiones, sino que antes no se grababa como ahora con un teléfono celular, o sea, las tecnologías eran absolutamente otras. Entonces llegar al lugar y pedir que te grabaran, y eso también habla del contexto social.